Bien, entonces hay que formar en la virtud. ¿Cómo se forma en la virtud? Infundiendo, promoviendo la repetición de actos buenos. Y hay que conocer entonces, ya con esto que hemos dicho se avanza bastante, hay que reconocer entonces o distinguir el vicio, que sería exactamente lo opuesto, un hábito operativo malo, teniendo las mismas características. Hábito, algo arraigado en la costumbre; operativo, que es un acto que se ejecuta y que es malo. Es malo en sí mismo, el acto como tal, pero también porque hace malo al que lo practica. Y entonces, toda virtud tiene un vicio que le es contrario, todo vicio tiene una virtud que le es contraria. Cuando estamos buscando una dirección espiritual, un crecimiento personal en Jesucristo, uno de los puntos clave del acompañamiento espiritual es la identificación del vicio dominante. Porque si de entre todas las cosas que están presentes en mi vida hay muchas cosas que tengo que cambiar, yo tengo que identificar precisamente cuál es la que más me domina para entonces combatirla, y de esa manera combatirla como con la virtud contraria para crecer en el camino que Jesucristo quiere para mí. Entonces, cuando uno está en un vicio, arraigado en un vicio, pareciera imposible ir hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a suponer alguien que se encuentra en un punto medio en el que eventualmente llega a caer en el vicio, pero le es fácil volverse. Cuando está muy arraigado en el vicio, tener como meta la virtud, pues va a ser un tramo mucho más largo, mas eso no significa que sea imposible. Aquí también hay que entender que, sobre todo en los niños y adolescentes, se habla de una neuroplasticidad, digamos un amoldamiento, como de una plastilina, yo no sé cómo le llaman en otros países, pero si se entiende como esta masa moldeable, en la que por la plasticidad que tiene, se le puede modificar de cierta manera, que hace que tanto las virtudes como los vicios que se hayan adquirido a una corta edad, es más difícil que se desarraiguen a lo largo de la vida, mas no es imposible. En México está un refrán que dice que un chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Pero esto no es tan así, digo, porque luego es una visión muy determinista, muy pesimista, en la que no nos abrimos a esta posibilidad de perfeccionamiento de la persona, incluso cuando ya no sea un niño o un joven. Y claro que esto es posible, ¿no? Hay grandes santos que han tenido su conversión pasada la juventud. No sé, pienso en San Agustín, que incluso tiene aquel himno bellísimo en sus confesiones: qué tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, qué tarde te amé. Él se lamenta de haber encontrado con Jesucristo ya en una edad más o menos madura, tampoco es que era tan mayor, pero bueno, pasada la juventud, digamos, porque una vez que conoció, digamos, las delicias de la fe, se lamentó de no haberlas disfrutado desde antes, de la grandeza que la fe tiene para nosotros. Y entonces, incluso alguien muy mayor, que haya llevado una vida desordenada, sin lugar a dudas, es invitado por nuestro Señor a esta vida nueva, a esta vida que se tiene en Él. Entonces, hay que formar en la virtud, en contra de los vicios, identificar cuáles son los vicios dominantes. Un ejercicio muy sano para esto que estamos haciendo. Nosotros que queremos educar es primero personalmente identificar cuál sería ese vicio dominante, y luego también poder identificar en los hijos cuál es el vicio dominante para poderles ayudar a desarrollar un proyecto de vida. Y en este sentido es muy importante el que se desarrolle como tal este proyecto de vida aterrizado para cada uno de los hijos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tenemos un hijo que tiende a ser perezoso. Entonces, aunque hay reglas generales para los hijos, a yo lo tengo que educar intensivamente en orden
a desarrollar la laboriosidad. Si tengo un hijo que tiende a ser grosero, majadero en la forma de hablar, entonces yo le tengo que ayudar a desarrollar el que sea respetuoso. Y así las órdenes, el proyecto, las metas que yo voy a desarrollar con cada uno de los hijos tienen que ser diferentes. Habrá unas generales, unas normas generales, sin lugar a duda, mas no es suficiente. ¿Por qué? Porque por lo común, la norma general no va a solucionar atacando de frente al defecto dominante. Y entonces por eso se tiene que identificar y precisar. Y aquí les quiero insistir, no nos acostumbremos a suponer que todo va bien si nos esmeramos en conservar el ambiente natural y cómodo dentro del hogar. Claro que esto se tiene que buscar, pero la educación tiene que ser incisiva, tiene que incidir en la vida particular de cada uno, porque aunque todos somos imagen de Dios, cada uno lo es de una manera propia y única. En este sentido, conviene recordar lo que son los temperamentos. Cuando hablemos de virtudes lo vamos a profundizar aquello, en otro curso que demos a mediados del próximo año. Temperamento es lo que comúnmente se llama carácter. Voy a explicar la diferencia. El temperamento es la manera en la que tú espontáneamente reaccionas ante las circunstancias de la vida. Y vamos a precisarlo todavía más para poderlo identificar. Es la manera en la que tú reaccionas a las circunstancias difíciles de la vida. No sé, si estás plácidamente sentado en una banca, en un parque, y llega alguien y te da un golpe en la cabeza, súbitamente, inesperadamente, viene la pregunta, ¿cómo reaccionas ante ese golpe? ¿Cómo reaccionas ante ese golpe? Entonces, el que tenga el temperamento colérico va a reaccionar enojándose, haciendo la bronca, discutiendo, etcétera, ¿no? Entonces, esta manera de reaccionar, la que nosotros llamamos carácter, en realidad es temperamento. ¿Qué es el carácter? El carácter es cómo yo tomo el temperamento y le conduzco, mando sobre mi temperamento y lo ordeno, lo dirijo. Porque hay un mal uso de estas nociones y entonces alguien que es muy explosivo tiene un temperamento colérico. No hay temperamentos buenos y malos. El temperamento es algo que ya tenemos en nuestra naturaleza. El de cada persona es diferente. No es bueno ni malo. Pero el carácter es cómo lo conduzco. Generalmente al que es muy explosivo dice de sí mismo, es que yo tengo el carácter muy fuerte. Es exactamente lo contrario. El que es muy impulsivo tiene el carácter muy débil porque no es capaz de tomar su temperamento y conducirlo. ¿Se entiende esto? Entonces, un hombre de carácter es el que se sabe contener. Un hombre falto de carácter es el que no se sabe contener. Y contener no significa asfixiar. Porque, por ejemplo, no sé, se están viendo una serie de manifestaciones en España por la forma en la que el actual gobierno, que es continuación del anterior, se introdujo a la presidencia, ¿no? A través de una amnistía, un pacto con ciertas categorías de delincuentes. Está habiendo una serie de manifestaciones en las que la policía está reaccionando de manera violenta contra los manifestantes. Ok, estos que están manifestándose, ¿por qué lo están haciendo? Porque se enojaron. ¿Contra qué? Contra algo que juzgaron injusto. Y viene esta pregunta, entonces, ¿es malo enojarse? No necesariamente. Porque el enojo, si es por una causa justa, no puede ser malo. Por eso la Biblia habla de una ira divina. Y atentos con eso, que
así como queremos suavizar supuestamente todas las reacciones en la sociedad, que no haya guerra, que todo sea paz, que nadie confronte, al mismo tiempo que se está promoviendo el aborto, la eutanasia, las drogas y tantas cosas, queremos hacer una caricatura suavizada de Dios, en muchos aspectos que voy a tocar en el día de mañana quizá, sobre el castigo y demás. Viene el tema de la ira divina. ¿Dios se puede enojar? Claro, porque el enojo de Dios siempre será justo. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a la visceralidad o explosividad como lo estamos nosotros. Y entonces, la ira que un ser humano puede experimentar no necesariamente es pecado. ¿Por qué? Porque si es por causa justa, entonces no es pecado. Entonces, otra vez, mi temperamento es colérico, yo reacciono ante una injusticia enojándome, puedo conducir, dominar este enojo para que se convierta en algo productivo, constructivo, incluso con una serie de reclamos, sin llegar a la vandalización que hacen otras personas en otra serie de reclamos supuestamente por justicia. ¿Por qué? Porque denunciar la injusticia y procurar el bien propio nunca debe redundar en daño de lo ajeno, distinto de la legítima defensa, donde cada uno sí es libre de defenderse ante el injusto agresor y en igualdad de circunstancias. Y la legítima defensa no solamente es un derecho que yo tengo, sino pensemos el caso del esposo y padre de una familia. Si llegara a casa y está un asaltante amenazando a su esposa y a sus hijos con una pistola, vamos a decir, y él tuviera algún arma de fuego, no solamente tiene el derecho, en este caso, sino el deber de proteger a su familia con una legítima defensa, porque está la igualdad de circunstancias. No solamente derecho, sino deber. En este sentido, también hay que enseñar a los hijos a defenderse de manera justa. Ahora, padre, pero es que el Señor Jesús dijo que al que te golpea una mejilla le presentaras la otra. Sí, el Señor aquí nos está presentando una propuesta de heroísmo, pero al heroísmo nadie está obligado. Volvamos al caso. ¿Qué hago si llego a mi casa y están amenazando a mi esposa y a mis hijos? Debo defenderlos. ¿Qué hago si estoy yo solo en la casa y me están atacando a mí? Yo tengo la posibilidad de actuar heroicamente sin defenderme como una ofrenda de mi vida, como la de los mártires, vamos a decir. Pero el heroísmo es extraordinario. ¿Vamos a decir entonces que el Señor Jesús se equivocó? No. Ciertamente llegó el momento, llegada la hora que iba a pasar de este mundo al Padre, entonces Él ya no se defiende. ¿Por qué? Porque era la ofrenda de la obra de redención que precisamente venía a realizar. Diferente de cuando lo iban a despeñar en la misma casa de Él en Nazaret, o cuando lo iban a apedrear en el templo. En ambos casos el Señor Jesús huye. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. No había llegado el momento. Entonces, bueno, edificar entonces en la virtud y contra los vicios. ¿Cómo se debe hacer esto? Insistimos, con la repetición de actos. ¿Cómo se llegó a un vicio? Con la repetición de actos malos. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la virtud, a forjarla? La repetición de actos buenos. Y repetición que arraigue, que cree hábito, no se va a lograr en 2 o 3 repeticiones. O sea, el hábito no se va a lograr en 2 o 3 repeticiones, tiene que ser verdaderamente insistente. Vamos ahora al Deuteronomio, estamos todavía como en la misma temática. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6, 7, dice, bueno, desde el 5, Deuteronomio 6, del 5 al 7. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje. Así estés acostado como levantado. Y le sigo hasta el 9. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, creo que a muchos de nosotros, quizá no a todos, porque sí hay algunas personas muy jóvenes, pero a muchos de nosotros nos tocó llevar la catequesis repetitiva. Se acordarán, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, etc. Luego entró una moda de querer, que yo la vi tanto en la educación académica como en la educación de la fe, un argumento totalmente falaz. No importa que no lo memorices, sino con que lo entiendas. El problema está que la gran mayoría de las cosas son tan precisas. Estoy hablando aquí cuestiones de fe ahora, pero vamos a hablar de cuestiones de matemáticas. Son tan precisas que si no las memorizas, no las vas a entender. Y la memoria es una de las facultades que tenemos como seres inteligentes. Entonces, en ese sentido, no sé, el pi, la constante esta que está en los círculos, 3.1416. Si yo no lo memorizo, ¿cómo es que lo voy a poder llevar hacia adelante? No hay manera. Tenemos, la gente de antes, la costumbre, por ejemplo, de tener en la memoria números telefónicos. Yo me acuerdo el primer número telefónico que tenía mi abuela en su casa, que solamente contenía 5 dígitos. Solamente contenía 5 dígitos. Y lo tengo todavía de memoria, 125808. 6 dígitos, perdón. 125808, 6 dígitos. Luego se le fueron agregando. Ok. Y hay muchos números telefónicos que tengo así en la memoria. Pero actualmente, por tenerlo todo acá, la gran mayoría de nosotros le resulta o se percibe como incapaz de memorizar un solo número telefónico. Ahora, ¿dónde aprendimos o cómo aprendimos el número telefónico de la abuela o de la casa ya en la infancia? Con la repetición. E insisto, sin memorización no va a haber comprensión de muchas de las cuestiones de fe. Cuando se desarrollaron los libros de catecismo, donde ahora vamos a pintar la manita, ahora vamos a hacer un dibujo de no sé qué, lamentablemente se abandonó la memorización. Y entonces cuestiones tan elementales como los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la iglesia, para mucha de la generación joven adulta del día de hoy, son totalmente desconocidos. ¿Por qué? Porque nunca hicieron el ejercicio de la memoria. Entonces, pensando en las oraciones, Padre Nuestro, Ave María, el Gloria, etc., pensando en los mandamientos de la iglesia, tenemos que instruir a los hijos a través de la repetición. Pero también aspectos de la vida o de la naturaleza humana, vamos a decir, no solamente en el orden espiritual, sino meramente humano, los tenemos que repetir para que se arraiguen. En este sentido, es muy útil, por ejemplo, el tiempo de comida o de cena, procurar que uno de los dos estén todos los días, todos los miembros de la familia. Es muy útil que sea, la comida le llamamos en México a lo que en muchos países le llaman el almuerzo. Aquí en México, en casi todo México, almuerzo es la comida fuerte en la mañana, al amanecer, y la hora de mediodía es la comida. Pero en muchos países esta hora, comida de mediodía después de la escuela o del colegio, se le llama almuerzo, ¿no? Bueno, me refiero a esta hora. Es muy útil que sea en esta hora porque los hijos vienen de la escuela y es oportunidad de conversar en un ambiente no confrontativo, porque luego cuando hay una dificultad con los hijos queremos confrontar y que en ese momento se nos diga todo y no es el momento más oportuno y entonces pocos efectos útiles para la educación se van a tener.
Y entonces, de alguna manera, mientras estamos comiendo, estamos desarmados. Todos los que estamos en como la mesa, compartir la mesa, es una oportunidad de comunión. No hay como una actitud de defensa. Y entonces podemos conversar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estamos comiendo y se oye del vecino o lo que sea una, pues no sé si llamarle pieza musical, pero de reggaetón? Se oyen ruidos del reggaetón, que prácticamente, y no es exageración, es pornografía auditiva la gran mayoría de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy comiendo con los hijos. ¡Ay, qué desagradable que esa música se esté oyendo! A ver, pongan atención. Está diciendo, oh, mami, no voy a decir más cosas, ¿verdad? Está diciendo esto y esto. ¿Ustedes creen que esa sea una manera respetuosa de dirigirse a una mujer? ¿O que una mujer hable de sí misma? ¿Verdad que no? No, qué desagradable que esté eso. Si eso lo vamos haciendo día tras día, cada que hay oportunidad, se va a ir arraigando en el corazón de los hijos, que para cuando ellos sean adolescentes, jóvenes, y tengan una pieza musical de esta naturaleza delante de sí, en una convivencia, por ejemplo, van a ser capaces de decir qué desagradable es este tipo de música por la falta de arte que tiene, pero también por el contenido de la letra tan indecente, ¿no? O aquella palabra o frase famosa que se le decía a los niños, a la mujer no se le toca, ni con el pétalo de una rosa. Y entonces decirle al varón, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, en la repetición se le va a ir arraigando y se va a convertir en estas actitudes que necesitamos tener la garantía que están presentes en nuestros hijos para entonces poder ir hacia adelante con la serenidad, con la garantía de que en cuanto a nosotros toca, los hemos capacitado para que tomen las mejores decisiones. Entonces, repetir. Ir a misa, sí, recuerden que ir a misa es nuestro deber como cristiano y la gran oportunidad de estar delante del sacrificio redentor de Jesucristo. Recuerden que la misa es lo más importante de nuestra vida como católicos de toda la semana. Recuerden que la misa, para que se vayan forjando esas convicciones. ¿Qué pasa? Atentos con eso. Si cada domingo el ir a misa implica una experiencia desagradable. ¿Cuál puede ser la experiencia desagradable? Que vamos a una hora en la misa, vamos a suponer muy temprano, en la que los hijos todavía no se levantan, el papá o la mamá están gritando, o el papá o la mamá discuten, es que yo no voy a ir, pero tú dijiste que vas a ir, que no sé qué tanto, regañan a los hijos y llegan todos de malas a la misa dominical. Y luego esto se repite semana tras semana, tras semana, tras semana. ¿Cuál es la convicción que se va a arraigar en el corazón de los que están teniendo una experiencia de esta naturaleza? Qué desagradable es ir a misa. Qué desagradable es ir a misa. No estoy diciendo que no vayan a misa, porque es un deber inexcusable. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Hagamos del ir a misa una experiencia agradable y un dulce deber, que sepamos que tenemos que ir, pero que sea un deleite participar en esta celebración dominical. De esta manera se va a arraigar la convicción no solamente de que ir a misa es una cuestión agradable, sino que es una necesidad verdadera para el alma y un deber santo para con Dios. ¿Ven que es muy diferente la manera en la que podemos desarrollar estas convicciones? Porque es importante educar al niño desde el comienzo de la vida. Hay otro principio muy simple, pero muy claro, que dice, el árbol se cae hacia donde está inclinado, ¿no? Este es un árbol que va creciendo inclinado hacia este lado, mi lado izquierdo, y entonces si yo lo suelto, se va a ladear hacia ese lado. Si está hacia el lado derecho y yo lo suelto, inclinado hacia el lado derecho, va a caer hacia el lado derecho. En este sentido, se cae hacia donde está inclinado. Como paréntesis, promover en la familia la adoración e incluso físicamente la postración ante Dios, me refiero sobre todo en la adoración eucarística, va a arraigar la costumbre y luego la convicción
de la necesidad de inclinarse ante Dios e inclinarse hacia Dios. Y si el árbol se cae hacia donde está inclinado, quien supo buscar a Dios en las buenas y en las malas desde la infancia, lo seguirá haciendo a lo largo de la vida. Y aquí aprovecho como otro paréntesis también el recordar que aquel que llevó toda una vida sin Dios difícilmente pasará una eternidad con Dios, contrario a la falsa idea tan arraigada y tan difundida de que todo el que se muere se va al cielo. No es verdad. El que muere en santidad es el que va al cielo. ¿Quién juzga la santidad o no de la persona? Solamente Dios. Y entonces, si mi vida estuvo todo el tiempo inclinada hacia lo que no es Dios, no es imposible, porque Dios nos puede sorprender con su gracia, pero difícilmente pasará a inclinarse a una eternidad que sea para Dios. Qué necesario formar convicciones. En este caso, yo no sé en otros países que están aquí presentes también, pero aquí en México es muy frecuente que sobre todo el papá, el varón, enseñe a los hijos pequeños que están empezando a hablar a repetir majaderías, palabras altisonantes y groseras. Y cuando un niño las dice, se le festeja. Y yo siempre en este tema cuestiono a los papás. ¿Y qué va a pasar si este hijo que en la tierna infancia tú lo instruiste en la majadería, cuando llega a los 16 o 18 años, aquellas mismas palabras te las dice, pero ahora a ti o contra ti? ¿Le vas a aplaudir y le vas a festejar? Recordemos, hay varios dichos: de tal palo tal astilla, o refranes: hijo de tigre, pintito, una mata o planta de calabazas, calabazas da. Sobre todo en lo más elemental de lo arraigado de la conducta, se da muy intensamente en los primeros 7 años de la vida por repetición, por imitación de lo que hacen los padres. Imitación, pues lo profundizaremos un momentito más, pero fíjense qué importante es entonces el tener este cuidado de arraigar, de esmerarme en arraigar solo lo que es bueno, solo lo que es bueno, para que luego no tenga que lamentarme por las tremendas consecuencias que tiene el arraigar en lo malo. Y aquí viene una pregunta a los papás particularmente: ¿cuál es la herencia más grande que puedes dejar a tus hijos? Aunque no viene directamente de ti, la salvación. Lo quiero insistir y reinsistir. Pero como no eres tú el que da la salvación, sino Jesucristo con su gracia, el deber tuyo es inclinarlos, orientarlos hacia Dios. Se debe comenzar temprano, pero nunca es demasiado tarde. Lo que ya les decía un poco hacia el final de las charlas anteriores. Si, no sé, tengo un hijo de 40 años y nunca me preocupé por su salvación, por explicitarle la necesidad de la salvación, de buscar a Dios, de buscar a Jesucristo, aunque mi hijo tenga 40 o 50 años, hoy se lo tengo que decir, para por lo menos sembrar la inquietud, y ya que él en su libertad decida hacia dónde y cómo se va a dirigir. Otro tema muy importante, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Espero haberla anotado bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
aunque lo profundizaremos más adelante, pero la autoridad en el hogar debe ser una sola. ¿Qué quiero decir? Si papá dice no, mamá confirma ese no. Si papá o mamá dicen sí, el cónyuge dice sí, porque los hijos deben estar puestos delante de una sola autoridad. Si ante una cosa uno dice una cosa y el otro le contradice, hablando de los cónyuges, vamos a crear una confusión, sobre todo en el orden moral. Aquí hemos de tener cuidado porque tanto a uno como al otro le puede venir la mala idea de que si el otro se ha presentado firme en un regaño, en un castigo, en una limitación, y yo me presento como el agradable, como el buena onda, entonces yo voy a tener a mis hijos de mi lado. Primero, entender que mi esposo y yo, no somos contrincantes, somos uno solo. Y dice la Escritura, jamás nadie ha despreciado su propio cuerpo. Cuando yo creo confrontación con mi cónyuge, en último término me estoy despreciando y me estoy desgarrando delante de los hijos. De manera que los principios deben de estar unificados en orden a la voluntad de Dios. Entonces, ninguno debe decir ni desdecirse. Y eso no solamente confrontándose contra el otro, sino incluso en mí mismo. Si yo mismo di una orden con unas consecuencias y a la hora me retracto y me echo para atrás porque fue una orden visceral, pues entonces yo mismo estoy degradando mi autoridad delante de mis hijos, me estoy descalificando. Pero en este sentido, y aquí sí lo quiero insistir más, debemos estar muy atentos a qué es lo que está recibiendo mi hijo de otras fuentes de información o de formación. Quiero decir escuela, amigos, familia, iglesia, celular, pantallas en general, Netflix, Disney Plus, YouTube, lo que sea. ¿Cuáles son los principios o ideas que está recibiendo de aquellas fuentes? Porque puede ser que me estén contradiciendo en los principios que yo quiero enseñar. Por ejemplo, en la llamada nueva escuela mexicana se ha promovido, o se ha establecido más bien, la promoción de la perversión de los infantes, sexualizándolos desde el inicio de la infancia, para confundirlos desde entonces y que aceptan la agenda LGBT, la agenda feminista. Por ejemplo, en el libro de 5º año de primaria viene la promoción de la celebración de una semana de la diversidad y se refiere a la llamada diversidad sexual, que es la promoción de la agenda de género. ¿Cómo van a instruir a los hijos en algo que es contrario a mis principios? De entrada no lo debo permitir y debo confrontar a los maestros para impedir que mi hijo reciba esa formación. ¿Por qué? Porque los padres tienen derecho a definir la formación de los hijos, el derecho y el deber. Y en este sentido hay que tener cuidado porque hemos asumido la idea bastante errónea de que es el Estado quien debe educar a los hijos. De hecho, es bastante riesgosa la idea de una educación gratuita. ¿Por qué? Porque una educación gratuita en un país corre el riesgo de sujetarse a la ideologización política o filosófica que el gobierno quiere imponer en todos los miembros de ese país. Por eso tampoco es tan descabellado algo que se ha promovido mucho en los últimos años, el llamado homeschooling o aprendizaje en casa. No es descabellado. Y no se trata que maestros den clases online, como la conferencia que estoy teniendo ahora, sino que sobre todo la madre se encargue de la educación de los hijos con una guía pedagógica de una institución, pero
con la garantía de que no se va a estar violentando la inocencia y los principios de mi familia y de mis hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? La importancia de estar atentos. Y les digo, no confíen en nadie, sino revisen qué es lo que se está dando. Y entre lo que tengo que discernir metí iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos los, entre comillas, avances del sínodo alemán que han propuesto una serie de cosas no solamente ajenas, sino expresamente contrarias a la fe y a la moral cristiana. Y esto no solamente está en Alemania. Entonces puede ser de repente que en la parroquia tenemos un catequista de visión progresista. Escuché a alguien que platicaba que en una universidad católica un sacerdote se dedicaba a cada clase a desmentir los milagros de Jesucristo. Básicamente Jesús no puede hacer milagros, ¿no? Entonces es algo claramente contrario a la fe. Entonces atentos. No porque una institución tenga el título de católica, lamentablemente, no porque tenga el título de católica, ya está garantizada en su enseñanza. Debería ser así y sin embargo no lo es. Entonces, atentos para saber qué es lo que está llenando la mente y el corazón de mis hijos. Por ejemplo, están en los ordenadores, en los celulares, los filtros para niños. Son un completo fiasco, un completo engaño. Si usted pone en el YouTube el filtro o la configuración de YouTube Kids, usted pudiera pensar, qué bueno, para que mi hijo no vea nada malo, nada que le dañe. Pero si usted pone eso, va a salir la historia, no me acuerdo si es un becerrito, un becerro, unas caricaturas de un becerro que se da cuenta que él es no binario. Y entonces está platicando con todos los de la granja de que él no es ni becerro ni becerra, sino todo lo contrario. Acuérdese que lo que se le dé al hijo en su juventud, en su infancia, lo va a acompañar muy probablemente durante toda la vida. Entonces, no porque diga que es un supuesto filtro para niños, es algo que tengamos garantizado. Y esto ya viene desde hace muchos años. Por ejemplo, una película animada que se llamaba Zootopia, es una exposición velada de la ideología de género. No importa tu biología, tú puedes llegar a ser lo que quieras ser. Es una idea que se está repitiendo constantemente en esa película. ¿Para qué? Para luego promover toda la agenda LGBT, ¿no? Entonces, muchas de las películas que se están haciendo hoy para niños van cargadas de esta ideologización. Bastará poner como ejemplo la película de Barbie, que era un adoctrinamiento feminista, etc. Entonces, tenemos que estar atentos para no dejarnos arrebatar a nuestros hijos.